Bueno, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 9, los versos del 19 hasta el 31. Continuando con esta serie de mensajes sobre la vida del apóstol Pablo, hoy vamos a hablar de este pasaje y el mensaje lo hemos titulado Aprendiendo a depender de otros. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra. En tus manos poderosas nos estamos poniendo, reconociendo nuestra incapacidad humana, pidiendo, Señor, el auxilio tuyo, el poder tuyo sobre nuestras vidas para exponer con toda claridad y fidelidad tu mensaje. Dale a tu pueblo un corazón humilde para recibir el mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la persona de espíritu independiente nunca ha sido del agrado de Dios. Dios nos creó para tener una relación con nosotros, para que mantengamos una comunión con Él. Dolorosamente el pecado irrumpió en el escenario humano, trastornando la intención original de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Pero no solamente Dios nos creó para tener relación con Él, sino además unos con otros. Allí en el libro de Génesis dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. No solamente Dios está expresando una realidad en el caso de Adán, que Él mismo la sufrió, dándole vida a Eva de una de sus costillas, sino además que estaba presentando la verdad de que el hombre, como ser gregario, necesita de otros. No podemos viajar por este mundo de manera solitaria. Tampoco esa es la intención de Dios. Inevitablemente, cuando nos mantenemos firmes y solos como un novillo en medio de una tempestad de nieve, creyendo que podemos arreglárnosla solos, olvidamos que cada latido de nuestro corazón que nos mantiene con vida es un regalo de Dios. La vida es un don que Dios nos ha dado. Estamos vivos gracias a Él. Y cada latido de nuestro corazón es un regalo divino. Si se pone a pensarlo de esta manera, en realidad no somos tan independientes después de todo, ¿verdad? Pero como dije, no solo necesitamos al Señor, sino que lo necesitamos unos a otros. Y nos necesitamos con desesperación. Usted necesita de otros y otros le necesitan a usted. Funciona de esa manera. No somos una especie de llanero solitario. Y de esa necesidad de los demás se hace mayor cuando el barómetro de nuestra vida desciende hasta el punto más bajo del indicador de la presión. Cuando los vientos de la adversidad están soplando y lo están haciendo con fuerza, nos damos cuenta cuánto necesitamos de otros. No podemos arreglárnosla solos. Dios tampoco quiso que lo hiciéramos de esta manera. Fuimos creados para la dependencia. Dios no nos creó para la independencia. No podemos dirigir nuestros pasos en el camino correcto sin la ayuda del Señor y sin la ayuda de otras personas. Claro, para esto, no solo conocerlo, sino recibirlo e implementarlo en nuestra vida, necesitamos ser humildes. Porque vivimos en tiempos donde la gente no quiere depender de otros. Es más, un mensaje que constantemente estamos expuestos es que tú no necesitas de otros, tú puedes, ¿verdad? Sé independiente. Una y otra vez se nos está enseñando esto. Hace falta ser humildes para reconocer lo que ya les he dicho. Pablo, un hombre que Dios transformó de Saulo al apóstol Pablo,
un hombre que podríamos decir su vida sin Jesucristo estaba realmente marcada por la independencia. Era un hombre que se creía suficiente, aprendió a depender de otros cuando se vio rodeado de grandes dificultades. Se dio cuenta que todo lo que había estado viviendo anteriormente era un engaño, una mentira, que no era tan autosuficiente o no era tan suficiente para vivir en este mundo por sí solo. Y Dios lo transforma y a partir de ese momento comienza a darle algunas lecciones de la necesidad de otras personas. Es cuando vemos a Pablo aprendiendo a depender de otros. ¿Eres una persona dispuesta a aprender esto? ¿Tienes un corazón lo suficientemente humilde para reconocer que tú solo no puedes? ¿Eres lo suficientemente humilde para entender que Dios te creó de esa manera y Él quiere que tú busques la ayuda de otros de la misma manera que otros buscan tu ayuda? Es importante que lo aceptemos, y mientras más rápido lo hagamos será mejor, porque nos vamos a librar de muchos dolores de cabezas. Estas lecciones que aprendió Pablo las vamos a ver a través de varias experiencias en las que quiero que juntos reflexionemos. En primer lugar, vamos a ver los poco conocidos de Damasco. En segundo lugar, vamos a ver cómo recibe más aliento de alguien poco conocido. En tercer lugar, una lección de humildad que aprende en casa. Y al final veremos algunas lecciones permanentes que ofrecen esos poco conocidos. En primer lugar, los poco conocidos de Damasco. Cuando Pablo termina su tiempo de aislamiento, recuerdan, en el mensaje anterior nos quedamos en eso, ese aislamiento en un lugar llamado Arabia, donde Dios lo llevó allí a vivir una vida en el anonimato, donde Dios le entrena para lo que vendría, donde le dio información revelada por Él mismo y estaba preparando a este siervo para convertirse en un instrumento poderoso en sus manos. Allí estuvo en Arabia. Después que termina la disciplina de la espera en Arabia, donde Dios había comenzado a obrar en esa voluntad rebelde, indócil, anulando los efectos de una existencia anterior marcada, como dijimos, por la independencia de Dios y de los demás. Ahora Saulo comienza a aprender a depender de otros. ¿Y cómo lo hace? Bueno, de la misma manera que Dios le dio estas lecciones a Saulo, nos la da a nosotros. Él nos permite comenzar a pasar por una serie de experiencias diseñadas por su poderosa mano con la intención de que nosotros aprendamos. Y vamos a ver que sin la ayuda de ciertas personas, por cierto, personas muy poco conocidas, Pablo no hubiera logrado seguir adelante. Y quiero que leamos allí en el verso 19 hasta el 25, dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Aquí tenemos a un hombre que es transformado, que es entrenado, y dice la palabra que enseguida que predicaba a Jesucristo. Encontramos a Saulo predicando en las sinagogas de Damasco, en la que deja atónita a la gente con esa extraordinaria predicación, con ese extraordinario mensaje, porque lo que él había estado persiguiendo, ahora lo está proclamando. En ese momento podríamos decir que su ministerio está iniciándose.
Su ministerio está arrancando y su popularidad creciendo. Y esto era a su vez una piedra de tropiezo, podríamos decir, una espina en el costado de los religiosos, de los líderes judíos. Por eso diseñan un plan para hacer que la vida de este hombre terminara, o sea, que la ciudad se viera libre de las amenazas de la predicación del Evangelio. Y vemos entonces al perseguido o al perseguidor convertido en un perseguido. Al hombre que combatía un mensaje ahora mismo lo está proclamando, y como consecuencia está desatando el odio en los religiosos, y ahora ellos quieren deshacerse del predicador. A tal punto querían capturarlo que colocaron guardias en todas las puertas que había en Damasco. Dice la palabra que hubo entonces unas personas que vienen en rescate de Saulo cuando a este se le vuelve o se le voltea la tortilla. El versículo 25 los menciona, pero quiero que observen cómo los menciona, con dos palabras que dice allí: los discípulos. Nada más se dice sobre estos hombres. En las cartas que Pablo escribe a las iglesias, donde él menciona estos incidentes, jamás identifica a sus salvadores por el nombre. No dice quiénes eran. Solamente dice: entonces los judíos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Intentemos, amados hermanos, imaginar al gran Saulo de Tarso, 5 años antes, diciendo con humildad: por supuesto, ahí está la canasta, por supuesto que me voy a meter en la canasta. ¿Creen ustedes que esas serían las palabras de un toro bravo como era Saulo? Un hombre con tanta pasión en su corazón por extinguir el cristianismo que recién había comenzado. Bueno, esa clase de capitulación no había estado a años luz de él, pero eso era en aquel tiempo. Ahora es diferente. ¿Qué marca la diferencia? Bueno, el maravilloso encuentro que tuvo con Jesús en aquel camino. La vida de Cristo le cambió, y le cambió por completo. Su necesidad obligó a aquel que una vez había sido tan independiente a depender ahora de un grupo de discípulos anónimos, podríamos decir. Estos son los instrumentos que Dios usa para salvarle a él de una especie de muerte segura, por medio de una canasta que colgaba de una cuerda. Dios tiene siempre a sus discípulos. Dios tiene siempre una puerta para abrir en medio de nuestras circunstancias hostiles. Cuando nos parece que llegamos al final, ahí están esos discípulos anónimos y esa canasta bien dispuesta. Permítame hacerle una pregunta a usted en esta hora. ¿Puede decir con toda honestidad que, al igual que Saulo, usted ha tenido ya su bajada? Últimamente ha bajado, se ha metido en una canasta para descender. Muchas veces andamos bien inflados, soberbios, arrogantes, creyéndonos que podemos y que podemos solos. Qué idea tan necia, porque cuando Dios nos mira en esa actitud, siente compasión, porque Él sabe quiénes somos. Como dice la Biblia, se acuerda de nuestra condición. Él sabe que somos polvo, que somos neblina que sale por un tiempo y después se desvanece. Él sabe, como ya dije, que cada latido de nuestro corazón es un regalo que Él nos da.
Es por su gracia y por su misericordia que tenemos vida espiritual y vida física. ¿Puede usted decir que ha habido algún momento en su vida cuando tuvo que depender de otros de la misma manera? Miren, se necesita tanta humildad para recibir, que como estamos dispuestos a ser humildes para dar, yo diría que más humildad, para reconocer que necesitamos de otras personas. No hay mejor manera que una canasta salvadora para enseñarnos un poco de humildad. Dios puso a Pablo en esa circunstancia. Envió a esos discípulos desconocidos y ahí puso una canasta para que aquel otrora fariseo, ahora predicador del evangelio, se metiera en ella y descendiera. Hay una canasta que Dios tiene preparada. Él tiene una manera maravillosa de desinflar nuestro ego. Y sabe que por medio de las adversidades nosotros aprendemos quiénes somos realmente y cuánto lo necesitamos. Si no fuera por esas experiencias difíciles, no llegaríamos a madurar. Porque aunque muchas veces recibimos información tras información, somos bendecidos en tener estudios bíblicos, predicaciones, sin contar las experiencias personales con la palabra de Dios, al leerla, al orar, mucha información. Pero lo que sucede a veces es que esa información se nos queda en la cabeza y no desciende al corazón. Entonces Dios mira y dice, bueno, por eso te voy a hacer pasar por esta circunstancia, porque sé que vas a aprender a ser humilde, vas a aprender, vas a madurar, tu vida cristiana pasará a ser más profunda, dejará de ser mediocre. La segunda experiencia que quiero que consideremos es que sigue recibiendo ahora el apóstol más aliento de alguien poco conocido. Bueno, llegó a ser conocido, pero en aquel momento no era tan conocido. Ya vimos los discípulos prácticamente anónimos y ahora vemos a una persona poco conocida que Dios también usa para bendecir y ayudar la vida de este nuevo predicador. El segundo acto del drama se inicia en el verso 26. Hechos capítulo 9, verso 26, que comienza con estas palabras. Dice, cuando llegó a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén. Recuerden que él se había graduado en esa ciudad. Él conocía esa vieja ciudad como la palma de su mano. ¡Qué tremendo lugar para reiniciar su ministerio público! Vamos a leer completamente el verso 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora lo encontramos rechazado de nuevo. Pero lo más difícil de todo esto es que ahora Pablo, está siendo rechazado por las personas con las que él deseaba encontrarse. Ahora está siendo rechazado por personas que comparten su misma fe. ¿Por qué razón le estaban rechazando? La Biblia lo dice claramente. Por miedo. Y entendemos el temor. Muchas veces nosotros, aunque sabemos que Dios es todopoderoso y que Él hace el milagro de la transformación de una vida, y porque lo hemos visto en nuestras propias vidas, en nuestra vida, en mi vida yo lo he visto. Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es dinamita divina. Si me cambió a mí, ¿habrá alguien que Dios no pueda cambiar? Si te cambió a ti. Ahora lo que sucede es que cuando nosotros le conocemos y comenzamos el andar cristiano, se nos va olvidando. Y aunque estamos viendo una tras otra personas transformadas,
que nacen de nuevo, muchas veces en nuestra naturaleza dudamos de algunas conversiones. Ah, pero fulano, ese seguro que se está haciendo de cristiano. Miren, hermano, si algo tenemos que aprender es a creer en la conversión de la gente. No por ellos, sino por lo que Dios ha dicho. Porque yo sé que cuando una persona se arrepiente y cree, nace de nuevo. Porque el Señor lo dijo. Juan capítulo 1 lo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego Jesús, hablando con aquel fariseo llamado Nicodemo, le dijo: tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Yo creo que Dios puede cambiar una vida, no porque esa vida diga que Dios le cambió, sino porque Dios dice que puede cambiarle. Ahora, la persona va a dar testimonio. Usted dio testimonio, yo también. Y nosotros tenemos que creer en esa conversión hasta que la persona, como dice, demuestre lo contrario. Hay que creer. No importa de quién se trate. No importa si estamos ante el testimonio de conversión de uno de los más grandes asesinos en serie que haya existido. Bueno, les voy a decir que eso era lo que era Saulo, un asesino en serie de los cristianos. Yo no sé cuántos de ustedes habrán oído hablar de el hijo de San. Este es un señor que hace muchos años, acá en los Estados Unidos, se dedicó a asesinar diferentes personas. Y él declaraba que lo hacía porque una voz le ordenaba que lo hiciera. Al final lo arrestan. Bueno, puso a temblar a toda la nación americana. Al final lo arrestan. David Berkowitz, creo que es su nombre. Hoy por hoy, este hombre sigue tras la reja porque le dieron varios años de cadena perpetua. Está ahí, no va a salir nunca. Pero hoy él dice que conoció a Jesucristo. Usted escucha su testimonio, que tiene un website, una página en internet, y ahí está el testimonio de su conversión. Muchos cristianos lo van a visitar. He oído opiniones de todo tipo. Algunos creen en su conversión, otros no. Muchos dicen que no pasa de ser un psicópata que encuentra placer en llamar la atención, y por eso está diciendo esto. Cuando yo conocí esto por primera vez, dije, bueno, puede ser que sea mentira, pero puede ser que sea verdad. Porque si somos cristianos, vamos a creer que el poder de Dios cambia a cualquier persona. Lo oyó a cualquiera. Ah, eso no me gusta. Usted me está diciendo a mí que si ahora Fidel Castro, número uno, si es que está vivo, y número dos, si todavía le queda algo de capacidad para pensar, si arrepiente, Dios lo perdona. Bueno, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, que él no se vaya a arrepentir es otra cosa. Ese es el mensaje. Ah, pero ¿y si se está haciendo? ¿Y tú crees? La pregunta es, ¿y tú crees que a Dios lo puede engañar? Pero nosotros tenemos que decir lo que dice la Biblia, ¿verdad? El poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Volviendo a la historia del hombre que estamos hablando de un asesino en serie, Saulo, de cristianos. El Señor lo cambió, lo transformó. Entendemos que esas personas tuvieran miedo de acercarse a Él. Pero se han puesto ustedes a pensar cuánto debe haberle dolido al apóstol esta actitud. ¿Ha sentido usted alguna vez el dolor que produce ser rechazado? ¿Ha tenido usted alguna vez antecedentes tan malos que los demás duden de que usted haya cambiado? Que la mayoría esté dispuesta a rechazarle antes que recibirle. Bueno, eso es algo que sucede todo el tiempo. La gente es rechazada por su pasado, ese bagaje que arrastran antes de venir a la vida cristiana,
sea, toda la historia que tienen, conocen a Cristo, y aún así muchas personas lo que recuerdan es por lo que se caracterizaba su vida. Bueno, el rechazo es verdaderamente insoportable. Sin embargo, Dios nunca abandona a sus hijos. No importa de quién se trate. Si Dios lo ha salvado, Él le va a cuidar. Piense ahora cómo Dios, en medio de ese dolor del rechazo, envía a personas que vienen y te dicen: creo en ti, soy parte de tu equipo, permíteme acompañarte. Y eso fue exactamente lo que le ocurre a Saulo en Jerusalén. Alguien viene en su ayuda, alguien que no tenía por qué hacerlo, pero quiere hacerlo. En el verso 27 dice la Biblia, y en el verso 28, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Los discípulos tenían temor de Saulo. No podían creer que fuera ahora verdaderamente un discípulo. De alguna manera dudaban del milagro. Y dice la palabra: entonces Bernabé. Qué bueno es que Dios tenga preparado a su Bernabé, ¿verdad? ¿Cómo sabía Bernabé que Saulo necesitaba de ayuda? No lo sabemos. Y es maravilloso porque estas personas, el nombre Bernabé significa hijo de consolación. Un hombre que tenía el ministerio de consolar a otros. Y las personas con esa tarea tienen una capacidad maravillosa para leer en los demás cuando tienen una necesidad sin que ellos lo expresen. No sabemos cómo Él lo supo. Lo que sí sabemos es que Dios es soberano. Lo que sí sabemos es que a Dios no se le agotan los Bernabé, ¿verdad? En todas las ciudades, en todas las iglesias, en todos los campos misioneros, Dios tiene un Bernabé. Cada Bernabé está listo para acudir de inmediato, para ofrecer su ayuda, su aliento. Recuerden, Bernabé significa hijo de consolación. ¿Qué nombre? Si usted está pensando tener un hijo pronto, considera el nombre de Bernabé. Sé que al principio le va a parecer un poco raro, pero después se va a acostumbrar cuando piense en su significado. Ahora, cada vez que encontramos a Bernabé en la Biblia, lo encontramos dando aliento. Por eso este hombre, en vez de actuar por temor y prejuicio, cosa que es muy humana, la reacción de Bernabé fue una reacción llena del amor de Dios, podríamos decir sobrenatural. Este hombre da un paso al frente y tomándole, Pablo estuvo dispuesto a recibir ayuda. Aquí vemos una dependencia saludable. Pone a Saulo bajo su protección y le dice: ven conmigo. Y luego leemos en el verso 27: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba testificando lo que Dios había hecho en la vida de Saulo. Estaba compartiendo con ellos el testimonio de conversión de Saulo. La siguiente afirmación describe el resultado de la acción de Bernabé a favor de Saulo, verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Por primera vez en su ministerio, ahora encontramos a Pablo hablando con toda libertad acerca de Jesucristo en Jerusalén, en compañía de discípulos respetados. Estaba libre para ser el mismo, libre para la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿O quién mejor? Preguntamos. ¿Bernabé
Ahora, no se trata solo de que Dios puede mandar un Bernabé. Podemos nosotros ser el Bernabé de alguien. ¿Conoce a alguien que le han dado un portazo en la cara porque su pasado no es bueno? Alguien que está siendo rechazado porque otros dudan de su conversión. Bueno, es un buen momento para imitar el ejemplo de Bernabé con Saulo. Todos necesitamos un Bernabé de vez en cuando. Y eso debe ser un aliento o podríamos decir, una invitación para que nosotros mismos estemos dispuestos a ser Bernabé en la vida de otra persona. A pesar de todo el éxito que Pablo había tenido en Jerusalén, Dios no había terminado de prepararlo. Por eso le esperaba otra lección humillante en cuanto a la necesidad de otras personas para poder sobrevivir. Verso 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y enviaron a Tarso. Aquí encontramos otra vez un grupo que no se da muchos detalles, solo se dice los hermanos. ¿Quiénes eran? No lo sabemos con seguridad. No es importante quiénes hayan sido. En realidad, si somos honestos, Pablo tampoco es tan importante. Solo Dios es importante. Solo Él. Su plan para edificar la iglesia estaba en marcha. No importaba cuánta oposición había, ni lo astuto que podía ser el enemigo. Pero lo cierto es que cuando Dios llama a alguien, Él se encarga de prepararlo y durante un tiempo utilizarlo. De igual manera, Él usa a personas poco conocidas para que le ayuden a descender por un muro, o a algunos discípulos, o para que le escuchen a algunos discípulos prejuiciados, o como en este caso, Dios elige a alguna persona para que lo ayude a escapar. Y cuando la oposición comenzó a surgir de nuevo, los hermanos vinieron y le dijeron: ¿sabes algo, Saulo? Estos hombres te van a destruir, te van a hacer papilla, así que vas a hacer un viaje a Tarso. Prepara las maletas rápido, que sales esta noche. Volvemos a la misma idea. Dependencia de otros. Dios usando a otras personas. Así funciona la cosa. Pero queda una lección más. Humildad en casa. Piense por un momento lo que significa que usted tenga que regresar al lugar donde nació. En algunos puede ser una ciudad grande, popular, bien conocida en toda la nación donde usted nació, y tal vez en otras partes del mundo. Pero para otros puede ser un lugar bien humilde, un lugar desconocido, que probablemente usted sea la única persona que sabe su nombre. Se imagina, de todas maneras, sea como sea ese lugar, que usted tenga que regresar allí con un historial como el que tenía Saulo. Allí lo conocen bien, por lo menos saben muy bien cómo usted era antes, y probablemente no le demuestren el más mínimo interés ni crean en sus palabras. Eso se llama aprender humildad, porque es muy fácil impactar a otros que no me conocen. Para aquellos que puedo parecer como el brillante predicador, el hombre que con un poder tremendo anuncia la palabra de Dios, pero cuando se trata de regresar allí donde la gente me conoce y me conoce bien, hay que ser humilde. Y esto fue lo que pasó con Saulo. Tal vez había personas allí con las que tenía que arreglar cuentas, quizás alguna relación quebrantada que necesitaba ser sanada. Aquel hombre que había sido tan autosuficiente ahora tenía que regresar allí. No sabemos las razones por las que tuvo que volver a Tarso, pero lo que sí sé es que Dios no se equivoca.
en cuanto a enviarnos o llevarnos a un lugar específico. Y sobre todo cuando se trata de un lugar que usted y yo jamás habríamos elegido para ir. Piense en Tarso. Saulo no habría pensado en regresar allí, o Pablo en su condición humana. Sin embargo, ahí estaba Dios, el plan de Dios, tratando de enseñarnos humildad, tratando de que nosotros crezcamos en la dependencia. Ahora notemos la oración que sigue la narración bíblica, verso 31. Dice la palabra: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto es lo que estaba pasando. Sin Saulo, sí, estaba pasando sin Saulo. ¿Por qué? Porque Saulo estaba allí en Tarso. Dice el verso 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. La iglesia seguía adelante, floreciendo, sin la ayuda de Saulo. El secreto del éxito de la iglesia antes y ahora no está en una persona excepcionalmente dotada como Saulo. El secreto de cualquier iglesia, el secreto de cualquier persona para vivir una vida de éxito y bendición es Dios y solo Él. Ahora, ¿estaba realmente Pablo desperdiciando su tiempo? No, él estaba allí porque Dios lo había llevado. ¿Quién sabe si allí Dios le estaba preparando? Solo Dios lo sabe, para escribir la carta a los romanos, para el poderoso impacto perdurable que tendría sobre los creyentes descarriados en Corinto, para aquel mentor que se levantaría en su relación con Timoteo en un ministerio estratégico en Éfeso. Muchos proyectos. Lo cierto es que aunque parecía que Saulo se había estancado, estaba atravesando por la disciplina de la espera en la que Dios le estaba enseñando. ¿Cuán humilde es usted? No cuánto dice usted que es humilde o cuánto intenta aparentar. Porque la verdadera humildad es una actitud del corazón. Es más, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir. Algunos traducen esa palabra, esa mente que hubo también en Cristo Jesús. O sea que la idea es de adentro hacia afuera. Si usted encuentra a una persona que se pasa la vida publicando cuán humilde es, probablemente no lo sea. La humildad no es algo que se proclama, la humildad es algo que se percibe cuando uno la tiene. Usted no tiene que decirle a los demás, miren a mí, cuán humilde yo soy. Jesús fue humilde, de eso no hay duda. Por una actitud de humildad desinteresada, dice la palabra, que dejó los cielos y vino a esta tierra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted no puede ser usado por Dios si es arrogante. ¿Lo oyó? A Dios le desagrada enormemente la arrogancia y la altivez de espíritu. Acuérdense que ese fue el pecado que llenó el corazón del diablo. Y como he dicho en otras oportunidades, las palabras más fuertes que el Señor reservó fue para aquellos que vivían una actitud hipócrita. Pablo dice en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si aún después de haber conocido a Cristo nos creemos que tenemos el monopolio de la fe, que somos los privilegiados de Dios, los niños mimados del Padre Celestial, mucho cuidado. Porque Dios no puede usar a alguien que está tan lleno de sí. Por eso es que primero quebranta la soberbia, para entonces decir, esta es la persona que yo voy a usar para mi gloria. Eso fue lo que hizo con Saulo. ¿Y cómo lo hizo? Haciéndolo pasar por diferentes experiencias
que le enseñaron a depender de otros. Deje de creerse que usted puede y puede solo. Hay varias lecciones que podemos sacar de esta historia. Número 1, necesitamos aprender a valorar a otros. Aprendamos a apreciar y aceptar el valor de otras personas. No podemos hacer las cosas bien sin la ayuda de otros. Pero digo, hay que ser humilde y dejar de decir, yo sí puedo y puedo solo. En segundo lugar, sea humilde. En vez de apresurarnos en buscar la notoriedad, aceptemos que Dios muchas veces nos hace pasar por un periodo de sombras. Y eso lo digo en serio. No se autopromueva, no se esfuerce por ocupar siempre el primer lugar, no haga insinuaciones, no se autopromueva, dije, no se venda diciendo quién es usted, deje que los demás lo digan. Si Dios tiene un plan con su vida, Él se va a encargar de ponerle en el lugar correcto, en el momento correcto. Y allí tendrá su Ananías y allí tendrá su Bernabé que le van a ayudar. Sea humilde para cuando llegue esa ayuda porque la necesita, acéptela. En tercer lugar, confíe en Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y como digo, no es precisamente que todos los domingos por la mañana vaya a la iglesia bautista y me siente allí en esos bancos a darle un poco de calorcito a los bancos. ¿Cree usted que eso es para lo que Dios le salvó? ¿No le parece una visión demasiado pobre y miserable para endilgársela a Dios? Dios tiene un plan con nuestras vidas mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Pero este plan no se va a llevar adelante si nosotros no estamos dispuestos a obedecer. Pablo tuvo un corazón obediente y por eso Dios lo entrenó. Pregúntele al Señor qué Él quiere que usted haga. Porque Él quiere que usted haga algo. No, pero ya yo soy una persona mayor, lleno de enfermedades. Bueno, lo primero que Él quiere que usted haga es que deje de autocompadecerse a sí mismo. Saque de su mente ese síndrome de lástima para que la gente le tenga lástima. Deje de quejarse. Razones para quejarse sobran. Usted no ha conocido personas que usted comienza a hablar con ellas, es un quejido. Y sin ningún miramiento, cuando usted le pregunta ¿cómo está? Mal. Mire, no es hipocresía decir que usted está bien cuando no está. El problema es que el concepto de bien es muy podríamos decir es un poco relativo dependiendo de nosotros los seres humanos, porque el bien muchas veces no es precisamente lo que nosotros creemos que es el bien. Dice la Biblia en Romanos 8, y a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Eso no quiere decir que todas las cosas nos van a ir a las mil maravillas según pensamos nosotros, pero hay un propósito manifestado en el corazón de Dios, o que se inicia en el corazón de Dios y que tiene el objetivo de darnos lo que Dios considera lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Muchas veces puede que no entendamos que lo que estamos viviendo es para nuestro bien, pero eso no va a cambiar la realidad de que Dios sigue mirándolo de esa manera. Ahora, solo para que quede claro, estamos llamados a ser total, continua y completamente dependiente de Dios. Es más, le voy a decir, si usted no aprende a depender de Dios, las cosas le van a ir cada día peor. Y alguien diría, ¿por qué? Porque fuimos creados de esa manera. Y miren lo que les digo, es difícil encontrarse a alguien
que sea realmente 100% un individuo que no crea en nada ni en nadie. El haber vivido unos cuantos años ya, quizás no tanto como algunos de los que están aquí, pero he aprendido que muchas de esas personas que se muestran ante otros como que no creen en nada ni en nadie, en lo más profundo de su corazón tienen allí también su propio Dios. Y alguien diría, ¿por qué? Porque fuimos creados de esa manera. Como lo he dicho otras veces, hay un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y si el hombre no lo llena del Dios verdadero, lo va a llenar de cualquier otra basura. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Y el hombre necesita creer. Necesita creer. Ahora, ¿en quién vas a depender? A veces hay personas que dicen, yo creo en mí nada más. Qué gran tipo, ¿verdad? Sí, yo creo en mí nada más. Y es curioso porque se levantan en la mañana, encienden el auto, calentándole el motor y en unos pocos minutos se montan y salen ahí a toda prisa a realizar sus tareas, poniendo su fe en 4 ruedas. Y si tienen que ir a ver a un médico y el médico les dice, tiene un serio problema de salud, necesita una cirugía urgente, bueno, se meten en internet, buscan la historia de ese médico o de cualquier otro, ven ahí que tiene credenciales y dicen, bueno, voy a operarme con él. Pero están poniendo sus manos en alguien que realmente no conoce. Eso es un tipo de fe, no es fe salvadora, pero lo que quiero decirles es que el hombre siempre va a creer en alguien o en algo. Va usted a tomar la sabia decisión de confiar en el único Dios verdadero, porque solo Él vale la pena confiar y creer en Él, porque solo Él nos ha dado un libro como este, singular, único. Les he estado compartiendo a algunos hermanos. Yo sé que a lo mejor algunos dicen, pero pastor, ¿qué hace el pastor leyendo un Corán? En estos días, hace unos meses se me ocurrió que quería leer un Corán, pero no tengo la voluntad ni para gastar dinero en eso. Entonces me mandaron uno gratis y empecé a leerlo. Lo primero que me di cuenta es que el Corán, en vez de leerlo por el principio, tiene que empezar a leerlo de atrás para adelante, y con una letrica. He leído varias páginas y cada vez que lo hago para leer, porque quiero marcar directamente las enseñanzas de ese libro, porque no quiero que venga otro y me diga, no, eso no es así. Yo siempre he creído, es mi convicción, que la religión islámica es una religión peligrosa, que se presta para lo que hoy en día estamos viendo todo el tiempo. Y cuando voy leyendo allí, yo digo, ¿cómo es posible que hayan personas que estén dispuestas a creer lo que dice este libro? Bueno, tal vez usted esté pensando, pastor, pero otros dirán lo mismo de la Biblia. Mire, yo estoy hablando en el marco de gente religiosa. No estoy hablando de ateos. Pero si usted agarra cualquier otro libro, escucha, ahí le mencioné el Corán, puede buscar el libro de Mormón, puede buscar, es más, hasta la traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Cuando usted abre esos libros y comienza a leer con una inteligencia mediana, usted se da cuenta que está leyendo un libro cualquiera. Un libro cualquiera. Mi experiencia es, después de llevar desde el año 85 en los caminos del Señor, que cada vez que yo abro este libro, estoy frente a la palabra del Dios vivo. No es un libro cualquiera, es la palabra de Dios único. Y si usted no lo sabía,
El Corán contiene las revelaciones, supuestas revelaciones que recibió Mahoma. Él llegó en una época en que el cristianismo ya existía y este hombre estaba resentido con el cristianismo. Y supuestamente tuvo estas revelaciones, pero una de las cosas que uno percibe es el intento de plagiar la Biblia. El Corán tiene muchas cosas que es un plagio descarado de la Biblia, pero no pasa de ser un libro cualquiera. Y el Alá del Corán no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento, aunque ha sido un plagio de Mahoma. Vale la pena, hermanos, creer en el Dios vivo. Amén. Usted tome la decisión en quién va a creer y en quién va a poner su fe, pero le aseguro que solo hay uno en quien vale la pena creer. Dice la Biblia: no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Le voy a poner un ejemplo simple y ya con esto termino. Algunas de las personas que han criticado el cristianismo dicen que todos aquellos que dijeron que vieron a Cristo resucitado fue consecuencia de una especie de visiones colectivas. Todas esas personas, en otras palabras, como que le faltaba un tornillo y todos tuvieron esa revelación juntas. Miren, eso se podría entender si estuviéramos hablando de personas que eran realmente creyentes en Jesucristo. Pero el hombre del cual estamos hablando, que Dios transformó, era un enemigo acérrimo de la fe cristiana. La misma incredulidad de Saulo de Tarso para el mensaje que proclamaban los cristianos es una evidencia poderosa de que a este hombre le pasó algo que cambió radicalmente su vida, al punto que estuvo dispuesto a morir por aquello que él mismo perseguía, y ese es Jesucristo. ¿Crees tú en Jesús? Él es tu Salvador. ¿Lo has aceptado? ¿Le recibiste en tu corazón? Si no lo has hecho, yo quisiera invitarte en esta hora. Si hay alguien aquí que aún no conoce al Señor, quiere venir a Él, le gustaría aceptarle como su Salvador, levante ahí su mano. Algún amigo o amiga que aún no conoce al Señor, esta es tu oportunidad para que entregues tu vida a Jesucristo. Recuerda, Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera en que el hombre pueda llegar al cielo si no es por Jesús. Que Él les bendiga.